revelado en la inolvidable cena de Navidad, el sorpresivo anuncio de un nuevo miembro familiar. La familia Suárez se reunió una vez más en su modesto hogar, donde el aroma del pavo adobado llenaba el aire entre risas y voces que resonaban en cada rincón. Javier, un ingeniero de 30 años, entró en la casa con el corazón en la garganta. Esa noche era especial, pero también era un campo de batalla en su mente. Había trabajado incansablemente en un proyecto que prometía transformar la vida de los jóvenes de su barrio, y la espera de ese anuncio lo atormentaba. La abuela Rosa, con su cariño incondicional, siempre había mantenido un ambiente de amor, pero ahora la calidez del hogar lo sentía más como un contexto de presión. Mientras su madre servía los platos y los niños correteaban entre la risa, Javier no podía evitar sentir que el peso de sus sueños se oponía a sus miedos. ¿Podría realmente ser el padre adoptivo de un niño? ¿Era ese su camino? La idea de abrir su corazón y su hogar a un pequeño huérfano como Mateo lo llenaba de esperanza y de dudas que se entrelazaban con cada sonrisa compartida en la mesa. Pensamientos oscilantes. ¿Seré suficiente? ¿Y si no puedo darle el amor que necesita? Cada pregunta alimentaba su ansiedad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche avanzaba. Y no era solo la comida lo que se servía. Estaban en la antesala de una revelación que podía desatar una tormenta. Su abuela lo miraba de reojo, y en ese gesto hallaba la confianza que tanto necesitaba, pero también el peso de la expectativa. Sus manos sudorosas se frotaban entre sí. Las risas en la mesa se tornaban ecos lejanos, y en un instante sintió que el movimiento del barullo se detenía, convirtiendo la velada en un mar de miradas fijas. En su mente giraban fragmentos de lo que había conseguido, de su conexión con el experto en educación técnica que había resultado ser un viejo amigo de su abuelo. Era increíble, pero ¿era el momento adecuado para hablar de Mateo? La angustia lo envolvió. Javier miró a su familia, cada uno con sus propios temores y anhelos. ¿Cómo reaccionarán? ¿Lo entenderán? ¿Y si no están de acuerdo con esto? El eco de la incertidumbre resonaba en su mente. Todo lo que había luchado, cada desafío que había superado, parecía insignificante ante este nuevo dilema. La cena seguía, pero no podía evitar sentir cómo su vida estaba al borde de una encrucijada que podía cambiarlo todo. ¿Sería la adopción el paso correcto? La voz de su abuelo, en sus recuerdos, resonaba en su mente con su sabia advertencia. La familia, el amor, la responsabilidad. ¿Podría cumplir con esto? Con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada, sintió que ya no podía esperar más. La decisión estaba ahí, casi tangible. Los ojos de su familia lo esperaban, y él debía decidir cómo avanzar. ¿Sería capaz de hacerse cargo de este nuevo camino? Esa noche mágica se tornaba en un campo de batalla emocional en el que el amor y el miedo bailaban al son de la esperanza. ¿Qué pasaría entonces? Todo quedaba en el aire, al borde de un precipicio. Javier respiró hondo y sintió cómo el aire crujía con la tensión que lo rodeaba. Sin embargo, lo que más resonaba en su interior era el eco de su propia voz, preguntándose si sería capaz de dar el paso hacia lo desconocido. La idea de adoptar a Mateo lo llenaba de esperanza, pero también lo atormentaba. Su mente se zambullía en un mar de posibilidades, cada una con su propia carga de expectativas. Se preguntaba si realmente podría ser el padre que Mateo necesitaba, si tendría la fuerza para ser un apoyo constante en sus momentos más difíciles. Esa cena, en esencia un momento de celebración, se había transformado en un rito de pasaje personal para Javier.
Con cada bocado que daba, las expectativas de su familia se entrelazaban con sus propios deseos. Aquella noche, la verdad era que no solo se trataba del anuncio de un nuevo miembro en la familia, era la posibilidad de que Javier se convertiría en el pilar de una nueva vida. Mientras su madre hablaba sobre lo maravillosa que sería la llegada de un niño, Javier escuchaba pero no podía dejar de pensar en los desafíos que podrían presentarse. La voz de su madre era un susurro distante, y en su mente el único sonido que escuchaba era el de su propio corazón, latente y en conflicto. ¿De verdad sabía en lo que se estaba metiendo? La incertidumbre estaba amarrada a su pecho, y a pesar de su deseo, el miedo le dejaba un sabor agrio en la boca. El clamor de la cena pronto se apagó con la misma rapidez con la que se había encendido. Cada mirada se centraba en él, y Javier sintió que un volcán de sentimientos surgía desde lo más profundo de su ser. Las risas de los niños, el crujido de la envoltura del pavo, cada detalle se combinaba en un telón de fondo que hacía su tormenta interna aún más abrumadora. En ese instante fue como si el tiempo se detuviese, dándole un asomo del camino que podría elegir. Sabía que el siguiente paso era su responsabilidad. Si decidía seguir adelante con la adopción, no solo cambiaría la vida de Mateo, también la suya. Era un nivel de compromiso que nunca había explorado. Hasta ese momento, su vida se había regido por la lógica y la razón, pero ahora el amor se presentaba como un desafío que iba más allá de cualquier calculadora mental. Tener un hijo significaba aprender a soltar viejas heridas, y el camino sería tumultuoso. A medida que la cena llegaba a su clímax, una idea se afincaba en su mente. Asumir esta paternidad podría ser la forma de romper con el ciclo de miedo que había estado atrapando a su familia. Javier se dio cuenta de que la verdadera pregunta no era si estaba listo para convertirse en padre, sino si estaba dispuesto a enfrentarse a sus miedos para construir algo nuevo y positivo para ambos. Finalmente, su mirada se encontró con la de su abuela Rosa, quien lo observaba con una mezcla de amor y comprensión. Era como si ella supiera lo que estaba en juego. En ese momento, Javier tomó la decisión. Con el corazón acelerado, se levantó de la mesa. El mundo se desvaneció a su alrededor y solo existía él, y esa profunda encrucijada emocional. La voz de su familia quedó atrás, pero su propia voz resonó con claridad. El peso de su decisión pendía en el aire, y él sabía que debían pasar de las palabras a la acción. Con determinación se dirigió a la sala, su mente trazando un camino claro. Sería su propio camino como padre, pero también un hito crucial en su desarrollo profesional y personal. La conversación que se avecinaba cambiaría todo, y al hacerlo, Javier se preparaba para una nueva dimensión de su ser. Sin embargo, mientras su pulso se estabilizaba, una sombra de duda lo atravesó nuevamente. ¿Estaría preparado para enfrentar la resistencia que podría surgir en su familia? ¿Y si su camino hacia la paternidad no solo implicaba amor, sino también dolor? Había mucho en juego, y Javier entendió que este era solo el primer paso en un viaje que prometía ser intenso. Un camino lleno de riesgo y recompensas que aún no podía visualizar completamente, pero sin duda ya estaba decidido a recorrer. La cena de Navidad quedaría como el preludio de un nuevo capítulo, lleno de desafíos pero también de la promesa de un futuro inolvidable. ¿Tendría finalmente el valor para compartirlo y buscarse a sí mismo en el proceso? La respuesta estaba al otro lado de esa charla crucial que debía emprender. Javier se adentró en el salón adyacente, donde las risas cesaron al notar su presencia. En ese instante, comprendió que no solo la advertencia de sus cambiantes emociones estaba en juego. La percepción que su familia tenía de él también estaba a punto de transformarse. Necesitaba ser claro sobre sus intenciones, pero lo que se cernía en su mente era el esbozo de un futuro que apenas comenzaba a dibujar. «Voy a ser padre», podía gritarles, pero las palabras se atoraban en su garganta. Este anuncio, aunque prometedor, venía cargado de incertidumbres. Nunca había sido el tipo de hombre que predicara sobre decisiones emocionales. Javier había estado siempre más inclinado a la lógica.
En este momento, se preguntaba si esa misma lógica podía coexistir con el deseo ardiente de ser un buen padre. Mientras miraba a su familia, un torbellino de pensamientos lo consumía. Poseían afectos desmedidos y expectativas que sentía pesadas. ¿Realmente me ven así?, se cuestionaba. Esa transición de ser el querido sobrino a convertirse en el adulto responsable del bienestar de un niño era aterradora. Su mente proyectaba imágenes de cómo Mateo podría mirar hacia arriba, esperando inspiración y guía, y ese solo pensamiento lograba poner el nudo de ansiedad en su estómago. Decidido, Javier tomó asiento en el sofá, la atención del grupo intacta. Sería mejor abordar la verdad desde la base. «Quiero hablarles sobre algo importante», inició, la voz firme pero vacilante. Se sintió extraño en ese preciso instante, como si las paredes del salón lo observaran y cada rincón estuviera lleno de expectativas. «Mateo, el niño que algunos de ustedes conocen, tiene la posibilidad de ser parte de nuestras vidas», continuó, sintiendo que la frase destellaba claramente entre un mar de incertidumbres. Cada palabra que pronunciaba parecía un paso en la cuerda floja, pero sin la cual no podría avanzar. A medida que explicaba sus razones y sentimientos hacia la adopción, Javier comenzó a notar pequeñas reacciones entre los miembros de su familia, miradas de sorpresa, sonrisas nerviosas y algunos murmullos que apenas eran audibles. La mezcla de emociones fue palpable y en ese instante algo comenzó a cambiar en él. La tormenta interna que había sentido minutos atrás se volvió más clara. No estaba solo. Más allá de su temor, había un soporte en sus seres queridos, y la conversación, a pesar de ser intensa, tenía el potencial de abrir caminos. Javier se dio cuenta de que la adopción no era únicamente una elección personal. Sería un acto que redefiniría su familia, su rol y su esencia misma. Cada opinión contraria podría hacerlo tambalear, pero una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. «Esto es lo que quiero y lo que creo que es correcto». La discusión se prolongó. Algunos familiares expresaron su preocupación por los desafíos, mientras que otros se apresuraron a ofrecer su apoyo, haciendo valer su comprensión de la difícil decisión que Javier estaba tomando. Las vocales se entrelazaban, y la diversidad de voces e ideas fortalecía su deseo de buscar una solución viable. Mientras la conversación avanzaba, Javier no solo pensaba en lo que estaba a punto de asumir como figura paterna, sino que comenzó a contemplar la respuesta que esa nueva vida le demandaría. La idea de ser un padre no era solo asumir responsabilidades. Estaba finalmente ante la oportunidad de liberarse de sus propios miedos y avanzar hacia la vulnerabilidad, un espacio que había esquivado por demasiado tiempo. Al finalizar la charla, Javier sintió que el aire se despejaba. La duda seguía siendo un compañero, pero la visión de un futuro con Mateo también se perfilaba más firme. Había comenzado a dibujar no solo un camino hacia la paternidad, sino un trayecto hacia su propia identidad. «Este será un viaje de descubrimiento», se dijo, consciente de que aún quedaban muchos pasos por dar. Mientras su familia empezaba a digerir la noticia, Javier sintió que aún había algo más que debía confrontar: su propio pasado. El eco de decisiones previas lo atormentaba, y no podía ignorar que cada una de esas experiencias lo había llevado a este momento decisivo. ¿Podrá superar esas sombras y construir un legado que desdibuje las cicatrices del pasado? La respuesta sigue siendo incierta, pero sus pasos lo llevan inevitablemente hacia la confrontación con muchas más verdades que aún permanecían ocultas. Javier se quedó sentado en el sofá, sintiendo la pesadez del silencio que había quedado tras su anuncio. Las risas y la música se habían apagado, pero la energía en la habitación era palpable, un zumbido de expectativas. Su corazón se aceleraba en un compás frenético cuando su mente empezó a divagar hacia la esencia de lo que representaba su decisión. Una paternidad que le exigía rendirse al caos de sus propias emociones. La noche avanzó y las conversaciones comenzaron a fluir de nuevo, pero Javier no podía dejar de reflexionar sobre la incomodidad que lo rodeaba. Cada comentario se deslizaba como una arista en su interior, llenándolo de inquietud.
Las preguntas de sus familiares se volvían ecos en su cabeza. ¿Estás seguro? ¿Y si las cosas no salen como esperas? ¿No piensas en lo que eso significa para ti? Eran dudas válidas, pero también sombras que amenazaban con deslizarse sobre su determinación. Se levantó después de un tiempo, buscando un respiro que le permitiera tomar claridad. En el pequeño jardín del patio trasero, la brisa nocturna le trajo un alivio momentáneo, pero también un nuevo peso que no podía eludir. Sabía que enfrentarse a su pasado era inevitable. Los recuerdos de su infancia, gloriosos y dolorosos al mismo tiempo, lo acompañaban como espectros. Decidido a no dejar que esos fantasmas lo paralizaran, Javier se sentó en los escalones y comenzó a organizar sus pensamientos. En su mente visualizaba su propio padre, el hombre que había dejado una huella profunda en su vida, pero cuya ausencia también había dejado cicatrices visibles. Nunca había logrado conectarse con la figura paterna que tanto anhelaba como niño. Javier aspiró hondo, sintiendo que si quería ser el padre que Mateo necesitaba, debía primero reconciliarse con las lecciones que su propia experiencia le había enseñado. Era el momento de liberar sus miedos. A medida que comenzaba a forjar una nueva relación con el pasado, Javier se dio cuenta de que había una fortaleza inexplorada en su vulnerabilidad. Aceptar sus debilidades no lo hacía menos, sino más humano. La revelación lo llenó de una insistente energía que empezaba a transformarse en un propósito claro. Quería trascender las limitaciones que había asumido. No podía permitirse ceder ante el miedo. Debía crear un nuevo legado, basado en la empatía, la comprensión y amor genuino. Con renovada determinación, Javier se acercó nuevamente al salón. La conversación seguía viva, pero lo que antes había sido un murmullo distante, ahora resuena con claridad en su mente. No podría pretender conocer el futuro, pero sí podía actuar en el presente. Se sintió fortalecido al saber que, aunque el camino hacia la paternidad sería complejo, también sería un viaje de constante aprendizaje y evolución. Soy más que el pasado, se repitió para sí mismo. Quiero dar lo mejor de mí. Este mantra se volvió su ancla, lo guiaba hacia la certeza de que la vida podía ser diferente. Pero al regresar con su familia, notó un cambio en la atmósfera. Su hermana mayor lo miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Cómo te sientes en realidad, Javier?, preguntó, el tono de su voz rompiendo la superficialidad de la conversación. Esa pregunta lo hizo detenerse. La verdad era que su proceso apenas comenzaba. Su camino no solo lo llevaría a ser padre, sino que esto exigiría que se enfrentara no solo a su pasado, sino también a sus propios miedos sobre la vulnerabilidad. Me siento diferente, murmuró, la palabra apenas articular. La libertad de su descubrimiento personal estaba ardiendo en su interior, pero pronto comprendió que no sería un viaje solitario. Y quiero que lo compartas conmigo. La mirada de su hermana se tornó un punto de apoyo en la niebla de incertidumbre. Mientras las luces titilaban a su alrededor, en ese instante Javier se dio cuenta de que su revelación lo había expuesto no solo ante su familia, sino también ante su verdadero yo. De repente, el futuro ya no se sentía tan nebuloso, sino una nueva historia que deseaba contar. La pregunta que se cernía sobre su corazón, sin embargo, lo atormentaba. ¿Y si mis miedos son más fuertes de lo que imagino? La respuesta a esa pregunta podía definir el camino que había decidido recorrer. ¿Estaría dispuesto a enfrentar las verdades ocultas de su historia, con la esperanza de salir fortalecido para ser el padre que Mateo merecía? La respuesta seguía en el aire, y Javier sabía que el enfrentamiento con su propio ser estaba más cerca de lo que había anticipado. La conversación en el salón se deslizó en un vaivén de risas y anécdotas familiares, pero Javier sintió que había cruzado una frontera invisible. Los rostros de sus seres queridos se movían a su alrededor, pero él parecía habitar otro espacio, uno donde la introspección y la incertidumbre comenzaban a tomar forma. «Soy más que el pasado», repetía en su mente, pero las máscaras de alegría que lo rodeaban le parecían ajenas. En búsqueda de mayor claridad, se excusó un momento y se dirigió a la cocina,
un lugar familiar que siempre había representado la unión en su familia. Mientras observaba a su madre preparando postres, Javier comprendió que la imagen de ella era otra parte de su legado. El amor maternal era, en su esencia, un reflejo de las lecciones que anhelaba aplicar en su propia paternidad. Sin embargo, esa reflexión lo llevó a cuestionarse si sería capaz de replicar esa calidez, sobre todo en un contexto marcado por su historia familiar. ¿Sería capaz de crear un ambiente seguro, igual de acogedor, como el que había conocido en su infancia? Con un suspiro profundo, Javier buscó refugio en la contemplación de lo que representaba ser padre. La parte práctica de él empezaba a llenarse de ideas, como un torrente de estrategias que debería abordar. Tomó un lápiz y una servilleta, encontrando liberador enunciar sus pensamientos. Se sintió impulsado a responder las dudas que sus familiares habían esbozado, no solo para ellos, sino también para su propio bien. ¿Qué habilidades puedo cultivar? ¿Qué valores deseo transmitirle a Mateo? La servilleta se convirtió en un cuadro de intenciones. Rápidamente, delineó la importancia de la honestidad, el respeto y la compasión. Reconocía que desde un principio debía ser claro en su deseo de ser un buen padre. Esa claridad lo llenaba de confianza, pero aún había un eco de su pasado que no lo dejaba del todo en paz. Mientras escribía, una luz tenue proyectada por la lámpara de la cocina iluminaba sus pensamientos. De repente, un recuerdo nítido emergió. Su padre, sentado con él en la misma mesa, compartiendo risas y enseñanzas. Javier sentía que esa imagen lo atrapaba en la complejidad de su relación. Aprender a desprenderse de la decepción sin anular las memorias de conexión genuina. Debo comunicar mis límites, construir puentes, no muros, pensó. Sin embargo, su mente continuaba confrontándose con la sombra de la inseguridad sobre cómo sería realmente, cómo lidiaría con sus propias deficiencias cuando Mateo buscara respuestas. La certeza de que los desafíos eran inevitables lo llevó a contemplar esa vulnerabilidad como una fuente de fortaleza, el primer paso hacia una paternidad consciente. Estaba decidido a enfrentar su miedo a fallar, y esa sinceridad podría ser su mayor regalo. Cuando finalmente salió de la cocina, su hermana lo atrapó con la mirada, sintiendo que había llegado a un punto definitorio. Las preguntas iniciales que lo atormentaban dejaban de ser solo eso. Se transformaban en oportunidades de crecimiento. Javier se dio cuenta de que también podía invitar a otros a unirse a su viaje. Al ser abierto sobre sus propios sentimientos, sentía que se expandía ese espacio vital no solo para él, sino también para su familia. Quiero ser el apoyo que nunca tuve, se dijo mientras regresaba al salón. Con cada paso, sentía que la presión se diluía, aunque la incertidumbre seguía presente. Los rostros de su familia parecían cobrar vida, mientras interactuaban y compartían anécdotas en una armonía que antes le resultaba ajena. Pero una nueva preocupación asomaba en su mente, desafiando su reciente resolución. ¿Estaría su hermano en la misma sintonía emocional que él? Con la vulnerabilidad a flor de piel, sentía que el momento de tomar decisiones y crear vínculos genuinos estaba más cerca que nunca. Cuando la noche se tornó en una mezcla de risas y reflexiones, Javier sabía que estaba en la cúspide de un cambio personal vital. Sin embargo, el eco de una inquietud no lo abandonaba. ¿Cómo reaccionará su hermano si se enfrenta al verdadero Javier, el que teme y se atreve a ser vulnerable? Ese dilema resonaba en su interior mientras se preparaba para la siguiente conversación inevitable. Javier se preguntó si estaba listo para revelar sus nuevos descubrimientos a quienes le rodeaban, un paso crucial hacia el tipo de vida que deseaba modelar. Las palabras le bullían en la mente, y el momento de confrontar esas verdades ocultas estaba a la vista. La travesía de Javier hacia el autodescubrimiento estaba tomando forma, cada día más evidente y desafiante. La cena continuaba en la sala, un sinfín de miradas y voces que giraban a su alrededor. Mientras absorbía la energía del ambiente, tomó la decisión de dejar a un lado su duda e incomodidad. Si quería forjar vínculos sólidamente auténticos, debía ser quien realmente era. A medida que avanzaba la noche, cada risa,
Cada relato compartido caló hondo en su interior. La interacción entre su familia servía como espejo, reflejando tanto las conexiones que había anhelado como las que había cultivado. Con cada historia, Javier sentía que sus inseguridades se desvanecían un poco más. Su enfoque en ser un padre diferente se consolidaba, y el deseo de comunicar su vulnerabilidad se volvía más fuerte. Se acercó a su hermano, Miguel, que se había mantenido al margen de la agitación festiva, sumido en un libro en una esquina de la habitación. Javier logró encarar esa distancia emocional y, sintiendo el pulso de su propio corazón, se sentó a su lado. ¿Tienes un momento?, preguntó, sin mucha certeza sobre cómo continuaría. Miguel miró al hermano mayor con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sabía que Javier había estado lidiando con muchas cosas y a menudo se había sentido incapaz de hablar. Pero ese día había algo nuevo en su postura, una fuerza silenciosa, quizás el fuego de una convicción renovada. Javier tomó aire, tratando de articular sus pensamientos. Estoy intentando entender lo que quiero ser, pero también lo que deseo para mí y para mi hijo, empezó, suavemente. Las primeras palabras salieron como fragmentos de un rompecabezas. No era fácil, pero era crucial. Miguel, a pesar de su habitual cautela, sintió que era un momento de atención. Se recostó, dejando su libro a un lado y enfocando su mirada en Javier. Era evidente que la conversación estaba tomando un rumbo profundo, y la tensión comenzó a desarrollarse entre los dos hermanos. ¿A qué te refieres con eso de lo que quieres ser?, cuestionó Miguel. Tras su voz había un halo de curiosidad que Javier no había anticipado. Se encontró gravitando hacia lo esencial. Quiero ser un apoyo para Mateo. Quiero que se sienta seguro de compartir sus emociones. Y no quiero repetir el pasado, la tensión y el aislamiento que nunca debieron haber estado ahí. Javier era consciente de que sus palabras estaban construyendo puentes, pero también de que había riesgos. ¿Y lo que suceda con nosotros? La pregunta de Miguel cortó el aire frío de la noche, como un rayo que ilumina nubes oscuras. Javier sintió que la conversación giraba hacia un terreno crítico. En sus corazones, la carga del pasado pesaba, y ambos hermanos tenían que enfrentarlo de cara. Creo que necesitamos ser directos sobre lo que hemos sentido. Esa distancia que hemos cultivado no nos sirve. El silencio que siguió fue denso, un mar de pensamientos sin pronunciar. Javier sabía que estaba en un precipicio emocional y se sintió decidido a no retroceder. «Estoy aquí, quiero hacer esto realidad», le dijo a su hermano, «no solo para mí, sino para nosotros». Cuando finalmente se levantó del asiento, sintió que esa pequeña conversación había accedido a una corriente de transformación. Tomar la iniciativa de ser abierto con Miguel fue un paso mayor hacia el tipo de padre y hermano que aspiraba a ser. Sin embargo, había otra batalla que olfateaba a la distancia, la de las expectativas que su familia había cultivado por años y cómo su vulnerabilidad podía desestabilizar esas estructuras. Esa cena aparentemente festiva se tornaba un paisaje de decisiones vitales donde todos sus movimientos contaban. Javier supo que la próxima etapa de su viaje implicaría confrontar no solo sus anhelos, sino también las reacciones de quienes le rodeaban. Mientras se alejaba de su hermano para incorporarse al bullicio familiar, la pregunta permanecía abierta en su mente. ¿Estaría preparado para la resistencia que podría surgir? La inquietud se enredaba con la esperanza, y el dilema se deslizaba en su ser. ¿Sería capaz de encontrar la aceptación que tanto deseaba en el corazón de su familia, a pesar de su nueva apertura emocional? La vulnerabilidad era un arma poderosa, pero el temor a la reacción de los demás se alzaba como un muro descomunal. En la inminente confrontación sobre quién era realmente, Javier sentía que su viaje apenas comenzaba. La tarde del día siguiente, Javier despertó con una mezcla de anticipación y ansiedad. La conversación nocturna con Miguel había dejado una marca profunda en su mente, y sentía la necesidad de continuar el diálogo, no solo con su hermano, sino con el resto de su familia.
Había llegado el momento de alzar la voz y reclamar su verdad, demostrar una cara que había mantenido oculta por demasiado tiempo. La jornada transcurrió en un murmullo de pensamientos, como un eco constante que lo invitaba a tomar acción. Cuanto más pensaba en su padre y las expectativas que había levantado durante años, más claro se le hacía que la única manera de construir puentes desde la vulnerabilidad era a través de la confrontación. Las dudas surgían como olas, preguntándose si los demás estarían listos para este nuevo Javier. A medida que el día se deslizaba hacia la noche, Javier preparó su discurso mentalmente. Cada punto que quería destacar, cada historia que consideraba relevante para compartir. Quería que su familia entendiera que su camino hacia la autenticidad no significaba rechazar su pasado, sino aprender de él y evolucionar. La apertura emocional que había comenzado con Miguel necesitaba fluir hacia el resto de sus seres queridos. Cuando la hora de la cena llegó, se sentía como un guerrero en una batalla inminente. Las risas y conversaciones resonaban en la casa, pero en su interior, el torbellino de emociones era electrizante. La mirada de su madre, la estabilidad de su padre, el juego entre sus hermanos, todo eso establecía un campo de observación que lo ponía en tensión. Sabía que lo que estaba por hacer podría cambiar la dinámica familiar de una vez por todas. Javier se sentó en la mesa, con el corazón acelerado y una firme determinación. Después de que se hubieran servido los platillos y los primeros brindis resonaran, levantó su copa, un gesto que captó la atención de todos. «Quiero hablarles de algo importante», comenzó, sintiendo cómo las miradas se anclaban en él. «Ayer, Miguel y yo tuvimos una conversación que me abrió los ojos sobre el peso que llevo conmigo y sobre cómo he dejado que ese peso afecte las relaciones con ustedes». Sus palabras fluyeron sin dificultad porque había practicado de manera silenciosa en su mente. Explicó su deseo de ser un padre presente y emocionalmente receptivo, un hermano que contribuye a la cercanía y un hijo que se siente libre de expresar su vulnerabilidad. A medida que hablaba, imágenes de su propio hijo, Mateo, inundaron su mente. Un niño que, aunque pequeño, ya había comenzado a absorber las complejidades del hogar. «Quiero que entiendan que he decidido intentar hacer las cosas de otra manera. No quiero que la próxima generación repita nuestro pasado», confesó, dejando que su voz temblara ligeramente. Esperaba un estallido de emociones, un momento de reconciliación e incluso lágrimas. Pero lo que siguió fue un silencio pesado. Uno de sus hermanos se atrevió a romper esa atmósfera, ahora cargada de expectativa y tensión. «¿Qué es lo que realmente quieres decir con esto? ¿Estás hablando de hacer cambios en la forma en que nos relacionamos?» Javier sintió que la conversación había comenzado a escalar y comprendió que sus palabras habían abierto un campo de batalla entre el amor y la defensa. Se dio cuenta de que cada miembro de su familia tenía su propio mensaje interno, esculpido a partir de vivencias pasadas. El deseo de Javier de ser visto y aceptado chocaba con las expectativas que, por años, habían mantenido la familia unida en formas que él comenzaba a cuestionar. El último sorbo de vino resbaló en su garganta y su rostro se encendió con determinación. «No estoy aquí para derribar lo que hemos construido, pero necesito que todos seamos parte de esta nueva narrativa. Les pido que me ayuden, que compartamos nuestras vulnerabilidades para crear un hogar donde podamos ser plenamente nosotros mismos». Mientras sus palabras resonaban en el aire, Javier sintió un nuevo tipo de miedo apoderarse de él. Quizá no solo estaba enfrentando sus propios temores, sino los de sus seres queridos, y eso le dio pavor. En una revelación instantánea, comprendió que su viaje de autodescubrimiento podría no tener retorno. El deseo de respuesta se hizo palpable en el aire. Justo cuando la tensión alcanzaba un punto crítico, la puerta de la casa se abrió y un nuevo invitado inesperado irrumpió en la escena. La revelación de un nuevo miembro de la familia, una sorpresa que podría cambiarlo todo, atravesó la sala como un rayo. Javier se preguntó si estaba listo para lo que vendría tras este nuevo giro del destino. La sala quedó inmóvil ante la entrada de la desconocida.
Javier sintió que, en un segundo, todo el aire era absorbido por la tensión. Apenas pudo distinguir las facciones de la mujer que se presentó en el umbral, una sonrisa tímida y una expresión que parecía remover emociones ocultas. La mirada de su madre se tornó de sorpresa a desconcierto, y su padre, un faro de rectitud, se quedó simplemente en silencio, incapaz de procesar la situación. «Perdón, me llamo Valeria, soy la novia de Miguel», articuló con voz entrecortada, como si el peso de su presentación se volcara en el ambiente. Javier sintió un torrente de sensaciones. Por un lado, el asombro de enfrentar la vida de su hermano en un nuevo plano. Por otro, el cuestionamiento de cuánto sabía realmente de su familia. «Miguel nunca nos mencionó a alguien», dijo su madre, cortante y defensiva. El desconcierto reinaba entre los murmullos que comenzaron a circular en la mesa. Valeria, quizás consciente de la incomodidad que generaba, continuó. «No se lo quería decir a nadie hasta que fuese serio, pero hemos decidido que quiero ser parte de su vida, de su familia, y pensé que debía conocerlos». Las palabras reverberaron en la mente de Javier. Miguel había compartido con él su deseo de cambiar, de abrirse. Ahora este nuevo elemento desafiaba los límites de la familia de una manera inesperada. ¿Cómo encajaría ella en la narrativa que intentaba construir? Sentado a la mesa, la fragorosa batalla interna entre miedo y esperanza se intensificó. Javier pensó en su propio proceso de salir de su caparazón. ¿Valeria sería un puente hacia la comprensión o una queja más en la balanza de responsabilidades y expectativas? «¿Y qué te trae aquí?», preguntó, sus palabras brotando con curiosidad, pero también con una pizca de dureza, como si su incredulidad necesitara ser desafiada. «Simplemente quiero conocerlos y hacer parte de su vida. No quiero que Miguel tenga que elegir entre mí y ustedes», respondió Valeria con sinceridad. La franqueza de su respuesta resonó con Javier. En ella reconoció el mismo deseo de autenticidad que había tratado de expresar momentos antes. Sin embargo, el rayo de transformación que acababa de cruzar la cena se debatía entre promesas de unidad y el tirón de la historia familiar. Mientras las conversaciones reanudaban un ambiente un tanto más cálido, Javier se dio cuenta que su propia vulnerabilidad se entrelazaba con la de Valeria. Era un momento que, aunque incómodo, traía consigo la oportunidad de abrir la puerta hacia nuevas conexiones. Estaba empezando a darse cuenta de que los muros que había levantado durante años podrían empezar a desgastarse. Con un impulso casi instintivo, se levantó de su asiento y en un gesto que sorprendió a todos, extendió su mano hacia Valeria, invitándola a unirse más a la conversación. «Quizás tu llegada sea justo lo que necesitamos. Construyamos juntos esta nueva historia», dijo, sintiendo un hilo de esperanza. Pero entonces, la pregunta de su hermano, colgando aún en el aire, fluctuó hacia su mente. ¿Estaba listo realmente para soltar el control y compartir la narrativa familiar, especialmente ahora que un nuevo reto se introducía? La cena, aunque parecía estar tomando un rumbo hacia la aceptación, aún no había terminado, y su viaje hacia la autenticidad apenas empezaba. La mirada de Valeria se encontró con la de Javier, y en esos ojos él vislumbró el reflejo de sus mismas dudas y anhelos. En ese instante, pensó que podría haber más sorpresas, más giros que moldearían su camino. En ese momento revelador, Javier entendió que la verdad, aunque liberadora, podía ser una fuerza destructiva. Al menos, esa era la lección que su familia habría de aprender. ¿Serían capaces de aceptarla o el próximo giro del destino revelaría más de lo que estaba preparado para enfrentar? La cena continuó, pero la atmósfera era diferente, cargada de nuevas posibilidades. A medida que las voluptuosas bandejas de comida descendían y las risas resonaban suavemente, Javier se sintió atrapado entre dos mundos. Por un lado, el deseo de conectarse y dejar atrás el pasado. Por otro, el miedo a lo desconocido que Valeria representaba. Su mano aún extendida hacía un nudo en su estómago. «No puedo esconderme», pensó, mientras miraba el juego de luces reflejadas en los adornos navideños.
Esa noche había trazado un límite entre lo que era y lo que podría ser. La visita de Valeria lo confrontaba con su propia falta de honestidad. Había vivido tantos años en la sombra de las expectativas, custodiando sus verdaderos pensamientos e impulsos. Un profundo anhelo de cambio burbujeaba en su interior, una lucha constante entre la necesidad de ser escuchado y el deseo de proteger a su familia, incluso a costa de su propia verdad. La conversación comenzó a fluir de manera más natural. Valeria hablaba con entusiasmo sobre sus sueños. Era artista plástica y compartía su pasión por los murales que llenaban de color las calles de su ciudad. Sus ojos brillaban mientras hablaba de una exposición inminente. Aunque Javier se sintió inspirado por su alegría, una voz interior murmuraba que su vida no era más que un lienzo en blanco manchado por la indecisión. ¿Por qué no te atreves a mostrar quién eres realmente?, se preguntó en medio de la charla animada. Mientras Valeria relataba sus experiencias, Javier comenzó a entender que su historia personal había estado plagada de descoloridos matices. La timidez, que antes lo había definido, era ahora una trampa de la que debía liberarse. Tal vez es hora de que me pinte a mí mismo, pensó. Al observar la forma en que Valeria se expresaba con facilidad, sentía la urgencia de encontrar su propio modo de liderazgo. No solo debía defender su lugar en la familia, sino también la narrativa personal que había relegado a un segundo plano. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, un escalofrío recorrió su espalda al recordar un comentario de su madre sobre el futuro de Miguel. ¿Y si esto le afecta en el fondo? ¿Y si Valeria es solo un capítulo efímero?, preguntó su voz interna, aumentando su inseguridad sobre la decisión de aceptar a Valeria. En medio del caos familiar, el viaje hacia la autocomprensión y la autoaceptación parecía volverse más complicado. Mientras Valeria sonreía y compartía su arte con entusiasmo, Javier se dio cuenta de que, al abrirse a ella, se enfrentaba también a la resistencia de su propia historia. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para romper la coraza que lo había protegido, pero también lo había aislado? En ese instante, el sonido del cristal al romperse resonó en la sala, sacándolo de sus pensamientos. Todos se giraron, alarmados. La madre de Javier se había dejado caer de su silla, el rostro pálido como la nieve caída fuera. El episodio, aunque aparentemente trivial, sembró la semilla del pánico. En un segundo, la dinámica familiar se tambaleaba de nuevo. Esto podría ser el detonante de todo, reflexionó Javier, sintiendo la presión del momento apretando su pecho. ¿Sería la crisis un catalizador para que su familia finalmente se enfrentara a sus miedos y secretos? La cena se transformó en un test de resistencia y revelación, donde cada uno de ellos tenía que confrontarse, no solo a Valeria, sino también a sí mismos. ¿Estoy listo para enfrentar mis propios miedos? ¿Listo para descubrir quién soy sin la sombra de expectativas?, cuestionó Javier en silencio. Los murmullos de confusión y preocupación resaltaban lo inminente, y el eco de esa pregunta se repetía en su mente. Mientras Valeria se acercaba para ayudar a su madre, Javier se sentía impulsado a seguir su ejemplo, pero su corazón latía fuerte, en un tira y afloja emocional. Finalmente, algo en su interior se encendió. El próximo paso debía ser dado, pero estaba sintiendo que lo que había revelado apenas era la punta del iceberg. Esto no termina aquí, se juró, sintiendo que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Tenía que descubrir no solo quién era, sino qué podía llegar a ser, en el corazón de su familia y en su propia historia. Los nuevos giros del destino estaban a la vuelta de la esquina, y Javier sabía que una decisión crucial lo aguardaba. ¿Estaba realmente listo para abrir las puertas de su propia verdad, incluso si eso significaba enfrentar la tormenta que se avecinaba? Javier se encontraba en un umbral de transformación, con su corazón latiendo al ritmo de una nueva realidad. La cena de Navidad había sido un catalizador inesperado que lo impulsó a echar un vistazo más allá de sus temores y expectativas. A medida que la noche avanzaba y la familia se reunía a su alrededor, él sintió que esa revelación sobre Mateo no solo era un paso hacia la paternidad,
sino también una invitación a confrontar sus propios demonios. Con el eco de la inesperada llegada de Valeria aún resonando en su mente, Javier empezó a ver la sala familiar desde una nueva óptica. La necesidad de autenticidad nunca había sido tan vital. Como si una brisa fresca hubiera soplado a través de su ser, Javier sintió la urgencia de dejar de lado su armadura. La conversación con Miguel lo había preparado, pero había más que enfrentar. Las miradas de su familia pedían honestidad, y él estaba listo para ofrecerla. «Quiero tomar la responsabilidad de abrirme ante ustedes», comenzó, la voz firme aunque cargada de emoción. «Esta decisión de adoptar a Mateo no es solo un capricho, es una llamada a ser la versión de mí que siempre ha estado en la sombra. Necesito ser el padre y el hijo del que siempre he soñado». La atención en la mesa se intensificó. Las sonrisas nerviosas de sus hermanos y el siseo inquisitivo de su madre parecían amplificar las expectativas. Javier sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a seguir adelante. Cada palabra se sentía como un ladrillo, construyendo un camino hacia el futuro que deseaba. «Lo que pasó en el pasado no define quién soy ahora. Estoy aquí para construir un nuevo legado, y no puedo hacerlo si no me muestran quiénes son realmente». La mesa quedó en silencio, las miradas cruzadas se llenaron de interpretación. El eco de sus recuerdos y los anhelos de su familia se mezclaron en el aire cargado de emoción. Javier, sintiendo el peso de su vulnerabilidad, exclamó: «Hoy no solo les pido su apoyo en este nuevo papel que voy a asumir, sino que les invito a compartir sus verdades conmigo. La única manera que conozco para construir es con honradez». Su hermana mayor, emocionada, se levantó. «Estás siendo valiente, Javier. Todos tenemos algo que atravesar. Yo también he sentido la presión de mantener una imagen, y me encantaría encontrar un espacio en el que todos podamos ser quienes somos». Las palabras de su hermana abrieron la compuerta de la emoción. Cada miembro de la familia comenzó a compartir sus propias inseguridades, historias y temores sobre el futuro. Era como si se hubieran liberado de cadenas invisibles, dispuestos a confrontar el miedo juntos. A medida que las opiniones se expresaban y las lágrimas caían, Javier pudo sentir una conexión renovada. La familia no necesitaba estar aislada por prejuicios y expectativas. Lo que resurgió fue una mezcla de sorpresas y entendimiento. En ese dulce momento de vulnerabilidad, sintió que su decisión de adoptar a Mateo ya no era solo suya. Era ahora la decisión colectiva de un grupo que entendía la importancia de aceptarse mutuamente. Mientras discutían, Valeria se unió a la conversación con una perspectiva fresca. «Quizás le den la bienvenida a Mateo, pero también es una forma de dar un paso hacia el futuro. Sus deseos de ser abiertos y cercanos solo pueden fortalecer lo que ya tienen», dijo suavemente, irradiando autenticidad en sus palabras. El ambiente en el salón se había transformado de una reunión estancada a un espacio vibrante, lleno de promesas de crecimiento y cambio. Con cada historia compartida, Javier se sintió más seguro sobre su elección. La idea de ser padre ya no le parecía un desafío abrumador, sino una oportunidad para romper ciclos y construir un entorno donde Mateo pudiera florecer. Finalmente, las palabras de Javier resonaron con una claridad renovada. «Quiero que este hogar sea un refugio de seguridad y amor, donde nuestras vulnerabilidades se conviertan en puentes y no muros. Si puedo hacer eso, si podemos hacerlo juntos, entonces todo este viaje habrá valido la pena». Con el tiempo comenzando a desvanecerse, cada miembro de la familia mostró su apoyo. Había una nueva comprensión en el aire. Cada uno de ellos está conectado en su búsqueda de autenticidad, lista para abrazar lo desconocido. Aquella noche se convirtió en un nuevo comienzo. Mientras se abrazaban los unos a los otros, Javier sintió que finalmente había conquistado su mayor temor. No se trataba solo de ser padre. Se trataba de ser parte de una familia que se apoyaba mutuamente, sin miedo al juicio ni a la sombra del pasado. Había logrado abrirse y mostrar su ser real, y eso ya era un logro monumental. En la quietud que siguió a la tormenta emocional, Javier
respiró profundo. La presión, que antes lo oprimía, ahora se sentía como un aliento de frescura. Había desnudado no solo su corazón, sino también su futuro. Decidido a dar el siguiente paso hacia su nueva vida como padre, Javier sonrió mientras miraba a su familia. Por primera vez desde que comenzó su camino hacia la paternidad, se sintió seguro de que estaba en el lugar correcto, rodeado de las personas adecuadas. Ahora, era el momento de construir, no solo un hogar para Mateo, sino también un legado para su familia. Javier, al frente de esta nueva narrativa, tomó la mano de Valeria, sintiendo que la historia apenas comenzaba. La adopción de Mateo, en su esencia, no solo transformaría sus vidas, sino que también les permitiría a todos enfrentar el futuro con la certeza de que, juntos, podían crear algo verdaderamente hermoso. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de nuestras acciones.